cómo me gusta cuando se puede hacer una buena película con pura creatividad en la historia y sin necesidad de altísimos presupuestos de escenarios, CGI, etc. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es 5 thrillers filmados en una casa, volumen 1. Coherence. 8 amigos se juntan a cenar una noche en la que un cometa pasará muy cerca de la Tierra. Un apagón dará lugar a los hechos más extraños que hayan experimentado. Comienzan a haber anomalías. Se corta la luz, los celulares no funcionan, se cae internet. Va a pasarles algo completamente inusual. No voy a adelantar más, eso sí, cada detalle es relevante. Voy a destacar algo a partir de lo que dijo el propio director. A partir de la historia que desarrolló, la película se grabó sin guión, dejando a los actores un gran espacio para la improvisación. Teniendo en cuenta eso, es una historia atrapante. Incluye a la física cuántica y nos muestra las paradojas de los universos alternativos. Bajo la rosa. Una niña desaparece. Los días pasan sin que su familia tenga noticias de ella, hasta que una mañana reciben una carta de alguien que dice tenerla secuestrada y que solo quiere una cosa. A partir de ahí hay una constante tensión en el ambiente, y al espectador lo lleva de inmediato a elaborar diferentes hipótesis. Algo así como el famoso juego Clue, en donde tenemos que averiguar quién hizo qué cosa en qué habitación, pero con otra premisa. La mentira es uno de los elementos importantes en el guión. También lo son los secretos, las falsas apariencias, lo macabro y lo siniestro. La película está cargada de un peso moral y psicológico. El director y guionista dijo que intentó hacer una película de forma diferente. Se hicieron guiones personalizados para cada actor y no les dio la información de golpe. Cada uno tenía sus diálogos por separado y rodaron las secuencias en orden cronológico. Ninguno sabía qué iban a hacer los demás. Las reacciones de los actores se daban en el momento. Ese gran detalle le aporta a la película una frescura que no se suele ver en el cine. Es un método de trabajo atípico. La película se apoya fuertemente en el guión y en las buenas interpretaciones. Uno de los grandes actores de esta cinta es el argentino Ramiro Blas, quien se pone en el papel de la persona que irrumpe en la vida de esta familia, con una actuación bien sólida. Muchos lo conocerán por hacer de un excelente villano en la serie Vis a Vis. The Invitation. La historia transcurre durante una cena de algunas parejas y amigos. Uno de los invitados es Will, ex pareja de la anfitriona. Ellos perdieron a su hijo años atrás. La tragedia afectó su relación de forma irreversible, hasta el punto de que ella desapareció de la noche a la mañana. Un día, Eden regresa a la ciudad y lo invita a él y a su pareja junto a otros amigos, y tiene una propuesta para todos, algo que ni Will ni los demás invitados se imaginan. Lo que más me gustó es que nos dan a entender que pasa algo extraño, pero te mantiene en tensión e intriga hasta el final. También quiero destacar a Tammy Blanchard, que se mete en el papel de una mujer que intenta reflejar una cosa, pero entendemos que por dentro le pasa lo contrario. Su presencia y sus sonrisas suman a una actitud realmente perturbadora. Todo esto es una mezcla de suspenso, dramatismo, paranoia y terror. One VR. Sarah se muda a un complejo de departamentos. Todo va bien hasta que comienza a tener problemas para dormir y presencia situaciones incómodas y amenazantes. Pronto se verá envuelta en una pesadilla en vida. En este caso, creo que no es una película que recordarás en tu historial cinéfilo, pero cumple con lo que propone, teniendo en cuenta el presupuesto. Los personajes tienen algo medio loco, pero a su vez no es imposible que pase algo así. Quisiera dar ejemplos actuales, pero estaría spoileando lo que va a vivir esta pobre chica. Si bien la cinta pudo haber abarcado en mayor profundidad varias cuestiones, cumple la premisa del suspenso y te muestra hasta dónde llega la gente por sus creencias. The Wolf Hour. June es una escritora famosa que ahora vive sola en su departamento, casi aislada del mundo exterior. Tiene agorafobia, que es un trastorno de ansiedad hacia los espacios abiertos. Ella solo tiene que mirar por la ventana para ver cómo la violencia se intensifica, así como el miedo, que está más presente a partir de los llamados a su puerta. No sabe quién es, pero sabe que no puede seguir aislada y con miedo. Me quedé con ganas de ver algo más, ya que la historia no evoluciona mucho. Se sostiene mayormente por su puesta en escena y por la interpretación de Naomi Watts. Pero siendo objetiva, esta película es acerca de algo específico, por lo que pedir más haría que el resultado fuese otro tipo de película yéndose por las ramas, y no me puedo poner tan específica para no adelantar cosas. Tal vez hubiera sumado el mostrarnos un poco más el camino de la fama al encierro. Esa parte intermedia que nos tenemos que imaginar. La película tiene sus momentos.
Hay escenas en donde se genera una atmósfera opresiva e inquietante, entre el miedo a lo desconocido y el malestar del intenso calor de verano, cercana a una película de terror. La ambientación, junto con la interpretación de Naomi Watts, me transmitieron ese calor asfixiante y una sensación de desolación. Esto es todo por ahora. Si te gustó el video, solo con un clic estás ayudando mucho a este canal. Podés poner un me gusta, comentar, suscribirte o compartirlo. Te mando un abrazo virtual desde el otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo video.